Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este estudio, a este seminario que lo hemos desarrollado en este periodo que se denomina para el mundo cristiano la Semana Santa. Nosotros aprovechamos en esta época para el estudio de la palabra de Dios. Quisiéramos decirles a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por el canal del YouTube, El Fuerte Pregón ese. Les invitamos a que se suscriban. Mientras más suscripciones tenemos, podemos hacer videos en vivo. Así que les invitamos a que se suscriban, que pongan un like. Y bien, empecemos esta lección número 5 para el jueves 6 de marzo del 2023. El título de la lección: ¿por qué todavía estamos aquí? Vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos permites libremente reunirnos para el estudio de tu palabra. Te rogamos el perdón de nuestras faltas y pecados. Te rogamos que nos ayudes a prepararnos para tu pronto regreso. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta. Bueno, habíamos visto en estos días, especialmente el día de ayer, a este ángel de Apocalipsis 18, ¿verdad? El versículo 1 decía: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Al mensaje del tercer ángel debe unirse la voz de este otro ángel que desciende del cielo con gran poder. Es un ángel que tiene luz. Se une a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Versículo 2: y clamó con voz potente. Cuando este ángel acompaña al tercer ángel para que se transforme en un fuerte pregón, se lo escucha a este ángel de Apocalipsis 18 repitiendo el mensaje del segundo ángel que fue predicado en 1844. Miren lo que dice: y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Este ángel que viene del cielo con luz se une al tercer ángel y proclama la caída de Babilonia. Nuevamente el mensaje del segundo ángel es proclamado al mundo, con la suma adicional de todos los pecados y herejías que se han ido acumulando desde 1844 hasta esta época, y que dan a beber a las naciones un vino adulterado, un vino producto de la fornicación, del adulterio que Babilonia está con el mundo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 77, nos dice en qué consiste este vino adulterado de Babilonia. ¿Por qué está en esa condición caída? ¿Por qué la Babilonia está ebria? Dice: el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre. Dentro de ese vino adulterado que brinda a las naciones, primerito está el falso día de adoración, el domingo. Y también dice, es la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas y el rechazo a la verdad convierten a la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. Otro de los errores grandes es la inmortalidad del alma. Creer que el alma del hombre es inmortal, cuando el Señor había dicho: el alma que pecare, esa morirá. Nosotros somos seres mortales, finitos. Solamente por la fe en Cristo podemos alcanzar la vida eterna. Pero ahora nos han dicho que no, que el hombre por sí mismo es inmortal. Este es un error, una herejía tremenda.
Y el rechazo a la verdad, el rechazo al evangelio eterno, el rechazo al pensar que el Señor puede poner enemistad en el corazón con la serpiente, de que el Señor puede erradicar el pecado del corazón del hombre. El rechazo a aquella bellísima verdad de que el Señor puede transformar la vida del creyente. La preciosa verdad de que el hombre con la fe en Cristo puede alcanzar la victoria sobre el pecado, puede reflejar la imagen del Creador. Esta preciosa verdad es rechazada por las iglesias apóstatas y por eso son Babilonia. Continúa diciendo Apocalipsis 18, junto al mensaje del tercer ángel, el ángel de Apocalipsis 18 proclama la caída de Babilonia y se oye la última invitación para un mundo que perece. Versículo 4, 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Se invita a muchos hijos de Dios que todavía están en Babilonia, en las iglesias corruptas, en las iglesias apóstatas, en las que han rechazado la verdad. Se les invita a esas almas a salir de Babilonia, para que no reciban parte en las plagas que advierte el mensaje del tercer ángel. Aquel que adora a la bestia, a la imagen y recibe la marca en su frente de su mano, sobre él caerán las plagas sin mezcla de misericordia. Es el último mensaje de amonestación. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuándo es que los pecados de Babilonia llegan al cielo? Bueno, hay un texto inspirado, Maranata, página 185. Se pregunta, ¿cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? La respuesta: cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación, cuando los Estados Unidos de Norteamérica forme la imagen de la bestia, uniendo el poder civil de los Estados Unidos más el poder religioso de las iglesias protestantes apóstatas, habrán configurado la imagen de la autoridad papal, la imagen de la jerarquía papal. Así como la Roma papal era un sistema político religioso, los Estados Unidos conformarán una imagen de la bestia, un nuevo poder político religioso, unido el poder civil más el poder religioso de las iglesias protestantes. Y las iglesias protestantes no van solas, van unidas al papismo y al espiritismo. Estos tres conforman la triple alianza 666. Y cuando los Estados Unidos, la imagen de la bestia, promueva la adoración al papado, promueva la adoración a la bestia y obligue a que la gente se ponga la marca de la bestia en su frente o en su mano, lo hará por medio de leyes, de legislaciones humanas. Cuando se promulgue la ley dominical y se exija al mundo a observar el día falso de adoración, el domingo, en lugar del día de sábado del Señor, entonces el mundo consciente, el mundo entendido de esto, tomará su elección. O toma el sello de Dios en la ley de Dios y el sábado, o toma la marca de la bestia con el día falso, el domingo. Los pecados de Babilonia llegan al cielo cuando promulga la ley dominical. Primero lo hará los Estados Unidos y luego también el resto del mundo. Hagamos un pequeño resumen hasta ahora entonces. Decimos que este ángel de Apocalipsis 18, que es el inicio del fuerte clamor, que es el inicio de la lluvia tardía, que son el refrigerio de la presencia de Dios, que es el consejo del testigo fiel. Este ángel primeramente desciende del cielo con una luz gloriosa. Eso es lo que primero debe venir a nuestra mente. Y luego une su voz a la voz del tercer ángel y proclama la caída de Babilonia. Y por último se invita a los fieles, a los creyentes que todavía
no han entendido este asunto, se los invita a salir de Babilonia. Miren el orden. Entonces, nosotros como pueblo no podemos primero invitar a la gente a salir de Babilonia. No debemos primero proclamar la caída de Babilonia, si es que primero no hemos recibido la luz preciosa del ángel de Apocalipsis 18. Nos toca como iglesia entonces, primero, el mensaje para nosotros es recibir esa luz hermosa, preciosa del Espíritu Santo que actúa en el corazón. El Espíritu Santo lo que primero hace es al creyente sacarle de Babilonia. Así sí podrá predicar la caída de Babilonia e invitar a otros a salir de ella. Ese es el orden. Si es que somos invitados entonces a recibir esa luz, ese mensaje del ángel que desciende del cielo a la tierra, esa luz preciosa, gloriosa, es un mensaje que viene a la iglesia y está descrito en Apocalipsis 3. Vamos a ver el texto, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver cuál es el problema de la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El problema de la iglesia de la Odisea es que es tibia, está adormecida, está somnolencia. El problema de la iglesia de la Odisea en el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea le tiene a Cristo Jesús fuera del templo del alma. El Señor está llamando, le está diciendo que le abra la puerta. Muchos no pueden abrir esa puerta porque está llena de pecados la casa. Está llena de contaminación. Habrá que pedirle al Señor entonces que haga la obra de limpieza. Que el Señor nos ayude a hacer esa obra de limpieza. El Espíritu Santo puede hacerlo. Está simbolizado como agua purificadora. Cuando la casa esté limpia, cuando se abra la puerta para que el Señor ingrese y haga morada en el templo del alma, entonces sí hemos de dejar esa tibieza y hemos de ser fervorosos, hemos de ser calientes en la predicación del Evangelio. El gran problema de la iglesia de la Odisea, en el verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema de la iglesia de la Odisea, que es el problema nuestro actual, es que nos creemos ricos. No nos vemos a nosotros necesitados. Pensamos que en nosotros mismos, en nuestras propias justicias, estamos completos. Y no puede ser un error tan grande el que tengamos así como iglesia laodicense. Y el problema es que, teniendo esta dolencia de creerse rico, de creerse que no necesita nada, no se da cuenta, no sabe. Pero hay muchos que insisten diciendo: no, sí saben, dice, ellos sí saben que están así. No, hay que aceptar la palabra del Señor. Dice que no sabemos y hay que aceptarla como el Señor nos lo ha puesto. No sabemos. No sabemos que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No lo sabemos. Pero cuando el Señor nos explique y nos haga ver nuestra desventura, el Señor para nosotros será bendición. Si el Señor nos hace ver que somos miserables, en Cristo Jesús podemos alcanzar gracia. Si el Señor nos hace ver que somos pobres, en Él podemos alcanzar riqueza.
Si nos dice que somos ciegos, el Señor será nuestros ojos. Si dice que estamos desnudos, Él nos vestirá con su manto de justicia. Si somos ignorantes, el Señor será nuestra sabiduría. Si somos débiles, el Señor será nuestra fortaleza. Si estamos en delitos y pecados, el Señor será perdón y paz para nosotros. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. A la iglesia laodicense se le da este precioso consejo que viene del testigo fiel. Compra de mí, dice. El Señor se presenta a la iglesia de Laodicense como un mercader ofreciendo sus mercaderías. Compra de mí oro, vestiduras y colirio. Ese oro afinado en fuego es la fe que obra por el amor y purifica el alma. Compra de mí vestiduras blancas, que es el carácter inmaculado de Cristo Jesús, su vida, su justicia, su obediencia. Y el colirio, que es la gracia de Dios para poder ver el mal en cada uno de nosotros y en el mundo. Nos dice que compremos del Señor estas gracias, pero lo bonito es que la moneda de intercambio, Él mismo nos la da. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor reprende y castiga a los que ama. El Señor ama al pecador. El Señor ama al que se ha alejado de Él. Él no tolera el pecado, pero ama al pecador. Y hará Él todo, hará lo imposible para que ese hombre no se pierda. El Señor lo reprenderá, castigará a ese hombre, le pondrá un tropiezo, le pondrá un tope para que el hombre no siga en ese camino que va a la perdición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Y para que el hombre se vuelva, el Señor dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. El Señor hará lo imposible. Y cuando vuelva a sus brazos de amor, le da la moneda de intercambio. Compra de mí, dice. Sé celoso y arrepiéntete. El Señor mismo le da el celo. ¿Qué es ser celoso? El diccionario dice ser solícito, diligente, cuidadoso, esmerado, meticuloso, entusiasta, afanoso, ardoroso. El Señor le da al creyente el celo, que es la moneda de intercambio. Veamos esto en unas 3 decenas de palabras de vida del gran maestro en la página 139. Fue Cristo mismo quien puso en el corazón de aquella madre la persistencia de que no pudo ser rechazada. Habla de la mujer sirofenicia que le pedía al Señor curar a su hijo. Y tanto le insistía que los discípulos le dijeron, Señor, despida a la mujer porque ya nos es molesta. Y aquí el Señor iba a dar una lección a los discípulos de en qué consiste la oración incesante, la oración constante, la oración ferviente y llevada adelante por una mujer sirofenicia que no era ni judía. Le dice el Señor para probar a sus discípulos para que tengan el ejemplo. No está bien, le dice a la mujer, dar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Cualquiera de nosotros hubiera abandonado enseguida la charla, ofendido, pero la mujer le dice con fe, con oración constante, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de pan que cae de las mesas de sus amos. Señor dice, tu fe es grande, mujer, conforme tu pedido, así te sea hecho. Y su hijo fue sano. Esa insistencia de la mujer, ese celo de la mujer, le fue dada por Cristo mismo en el corazón de la mujer. Veamos otra escena.
Fue Cristo el que concedió valor y determinación ante el juez a la viuda suplicante. La escena de la viuda y el juez injusto, ¿se acuerdan? Cuando había perdido la viuda a su marido y se había quedado con deudas y los acreedores iban a tomar lo suyo. Y se iba ella ante el juez para que le haga justicia, para que arregle. Y el juez no le atendía y ella insiste hasta que el juez, molesto, dice: antes que me colme la paciencia, voy a hacerle justicia, y hace justicia. Esa insistencia, esa perseverancia, dice que es Cristo el que dio a la mujer esa perseverancia. Otra escena. Fue Cristo quien había inspirado a Jacob la misma fe perseverante y no dejó de ser recompensada la confianza que él mismo había implantado. La confianza que Jesús mismo había implantado en el corazón de Jacob. Cuando en esa noche de lucha, Jacob pensaba que luchaba con un adversario, y cuando era el ángel del pacto, lastimó su cadera, se desplomó Jacob ante él y comenzó ahora su oración insistente. Con fe perseverante le decía: no te soltaré si no me bendices. Y el Señor le dijo: ya no se llamará tu nombre Jacob, el suplantador, ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios. Ese espíritu de celo es dada por el Señor al corazón del hombre. Es la moneda de intercambio y hay que recibirla. Hay que pedirla del Señor. Sé celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento tampoco es de origen humano, es de origen divino. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la benignidad del Señor, la bondad del Señor la que me guía al arrepentimiento. El Señor siempre da el primer paso. El Señor me da la moneda de intercambio para que yo me arrepienta y compre de Él el oro afinado en fuego, las vestiduras y el colirio. Hermanos queridos, este precioso mensaje, esta luz que es el inicio del fuerte pregón, muchos lo esperan todavía en el futuro. Pero un texto inspirado de la autora norteamericana Ellen White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425, dice: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Hermanos, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha empezado. Es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria inundará la tierra con su gloria. Ya empezó. Un texto expirado, Testimonios para los Ministros, página 91, dice: ¿cuándo empezó? En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Jones y Wagoner. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese preciosísimo mensaje, el inicio del fuerte clamor, el inicio de la lluvia tardía, el consejo del testigo fiel, fue dado a la iglesia en 1888 en la conferencia de Minneapolis para que despierte de la condición en la que estaba su iglesia. Bueno, el fuerte pregón del tercer ángel se nos dice proféticamente que iría creciendo e inundaría a toda la tierra con su gloria. Se describe como una luz, como un fuego que quemará, que abrazará, que quemará todo rastrojo. Se hará un incendio en la tierra. Joel 2, versículo 2 y 3. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama.
Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Cuando el pueblo de Dios anuncia al mundo con la fuerza, con la potencia, con el poder del ángel de Apocalipsis 18 unido a la voz del tercer ángel, y juntos lleguen a hacer un fuerte clamor, será un incendio en la tierra. El que acepte el mensaje será como huerto en el jardín del Edén. El que rechace el mensaje será desierto asolado. Si entonces el mensaje avanzará con tanto ímpetu, si el mensaje será un incendio imposible de controlar, vamos a ver en Primeros Escritos, página 5. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Primeros Escritos nos dice que el mensaje avanzaría rápidamente, abreviado los tiempos, abreviado en justicia. La justicia de Cristo iba a ser proclamada en toda la tierra. Los mensajeros iban a correr velozmente trayendo a las ovejas descarriadas. Se suponía que el mensaje, el comienzo del tercer ángel, iba a ser un incendio y alcanzaría la tierra en corto tiempo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 479. Estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto, pero terrible. La última amonestación debe ser dada al mundo. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. ¿Cuánto tiempo durará? Pregunta. Solo por un corto periodo. Si todos estos acontecimientos debían hacerse pronto, si el ángel de Apocalipsis 18, el comienzo del fuerte pregón, alcanzaría a ser un incendio rápidamente, inundaría la tierra con su gloria, ¿qué es lo que pasó? Sumémosle a esto un texto del Deseado de todas las gentes, página 587. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Si el mensaje del fuerte pregón inició en 1888, no vemos el incendio todavía. Y encima dice la hermana Elena que si hubiésemos hecho la obra como Dios ordenara, la obra hubiera terminado y Jesús hubiera venido a la tierra. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué estamos todavía aquí? 179 años después de 1844, después que el Señor pasara del lugar santo al santísimo, después que iniciara la obra de juicio y que el Señor hubiese presentado este precioso mensaje de la justificación por la fe, el inicio del fuerte clamor en 1888, cabe la pregunta, ¿por qué estamos todavía aquí? Quisiera que encontremos la respuesta en este testimonio inspirado. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 329. La gente duerme en sus pecados. Esa es la condición de los laodicenses. Tibios, dormidos en los pecados. Continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Y se preguntan muchos, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones, nos dice estos murmuradores. Comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de los ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Esa es la condición, hermanos. Estamos dormidos en pecados.
Mientras el Señor hace la purificación de los pecados en el santuario, no le dejo al Señor que haga su obra aquí en el corazón. He estorbado la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No he tenido la fe suficiente en Cristo de que Él tiene el poder para mantenerme sin pecado. Hemos andado por vista, no por fe, y ese ha sido nuestro gran problema. Vamos a otro texto, Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Opiniones preconcebidas. Ese es el problema de la oposición al mensaje. Nos opusimos a ese mensaje, hermanos queridos. Muchos de nosotros inclusive ni lo sabíamos, pero por la actitud nos damos cuenta que hemos estado en la misma condición que nuestros hermanos que estuvieron hace años, en 1888. Miren lo que pasó en esa época. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Ese fue el problema. Nuestros propios hermanos resistieron la luz que iba a alumbrar la tierra con su gloria. Le resistieron, se opusieron, la rechazaron. ¿Por qué, hermanos? Porque hacía ver nuestra debilidad, porque hacía ver nuestros pecados, nuestra apostasía, y no queríamos abandonarlos. Vamos a ver otro texto, Maranata, página 225. En su ceguera, los tales verán la manifestación del poder que alumbrará la tierra con la gloria de Dios como algo peligroso. En su ceguera manifestarán que el poder que ilumina la tierra con su gloria es algo peligroso, algo que suscitará sus temores y se obstinarán en hacerle frente. Le criticarán a la obra del Espíritu Santo como fanatismo, como legalismo. Se opondrán, dice el texto, a la obra del Señor, puesto que Él no actuara conforme a sus expectativas e ideales. Dicen ellos, ¿por qué no hemos de conocer el Espíritu de Dios? Dirán, si hemos estado en la obra durante tantos años. La respuesta, porque no han respondido a las advertencias y a las súplicas de los mensajes divinos, sino que han dicho persistentemente, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el gran problema, no reconocer que somos imposibilitados, débiles, pecaminosos y que sin Cristo nada podemos hacer. No estamos dispuestos a aceptar que por nosotros mismos no somos nada. Testimonios para los ministros, página 89. Pregunto a los que ocupan puestos de responsabilidad en Battle Creek, ¿qué estáis haciendo? La pregunta es a la máxima dirigencia de la iglesia. Dice el texto inspirado, le habéis dado al Señor la espalda y no el rostro. Continúa diciendo, ¿cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? Responde, es el mensaje del tercer ángel, pero la luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria ha sido despreciada por algunos que pretenden creer la verdad presente. Duras palabras. Testimonios para los ministros, página 96. Quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. Pregunta, ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de Jesucristo. Ese ha sido el gran problema como iglesia. Rechazamos el mensaje y rechazamos y despreciamos a los mensajeros de la justicia de Cristo.
Todavía hasta el día de hoy se desprecia a los mensajeros que levantó el Señor para llevar este precioso mensaje. Se señala, se critica, se objeta a sus mensajeros. Debería ser nuestro interés entender cuál era el pensamiento, cuáles eran los mensajes que llevaron adelante Jones y Waggoner en la conferencia de 1888. Este desprecio, este odio continúa hasta el día de hoy. Casi nadie conoce de ese precioso mensaje y la literatura que ha salido es para condenar a los mensajeros, señalar su carácter, señalar sus fallas y culpar de su caída a su mensaje. Así se lo hace hasta el día de hoy. Veamos otro texto, Testimonios para los Ministros, página 79. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más porque era un testimonio contra ellos. Eso lo escribe en 1895, 7 años después de la conferencia de Minneapolis. Dice lo siguiente: no quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar gloria a Dios y reivindicar la justicia. Continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos, de malas sospechas, como los judíos. Este problema, este espíritu de rechazo, de odio, manifestado en la conferencia de Minneapolis en 1888, hay que decirlo, continúa hasta el día de hoy. Envidia, celos, sospechas, como los judíos en la época de Cristo, hasta el día de hoy. Hermanos queridos, si ya sabemos cuál es el problema de la demora, el problema de por qué estamos todavía aquí, el Señor nos ha presentado entonces la solución. El Señor nos pone la solución. Si el problema fue incredulidad, la solución es tener fe. Y la fe es un don de Dios, es la fe de Cristo, probada. Si el problema fue el rechazo al mensaje, la solución ¿cuál sería? La aceptación del preciosísimo mensaje de la justicia de Cristo, como aquel que es nuestro entero Salvador. Si el problema fue el orgullo, la envidia, los celos, ¿cuál es la solución? La humildad. Desear morir al yo, un nuevo nacimiento. Si el problema fue la confianza propia, la confianza en las obras propias, ¿cuál sería la solución? Confiar ahora en la justicia de Cristo, en sus promesas, en lo que Él puede hacer en mi vida. Entonces, es sencillo, hermanos queridos, está a nuestro alcance. Sin duda, esas sí que son unas buenas nuevas. Puede ser que hayamos perdido el primer enfrentamiento con Satanás. Posiblemente no nos haya ido bien, pero la batalla no está perdida. Hay que mirar a Cristo como el capitán de las huestes del Señor, confiar en Él y obtendremos plenamente la victoria. Esas sí que son buenas nuevas, hermanos queridos. Vamos a ver Obreros Evangélicos, página 169. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Estas sí que son buenas nuevas. Si aceptamos el precioso mensaje de la justicia de Cristo, si aceptamos el consejo del testigo fiel, si aceptamos la luz que viene del ángel de Apocalipsis 18, el diablo no tendrá más poder sobre nosotros. Esa sí que es una buena nueva, es una buena noticia para nosotros como iglesia. No todo está perdido, hermanos. Hay que confiar en el Señor hoy y vamos a obtener la victoria. Hay que confiar,
hay que creer de que el Señor está al timón de este noble barco. A veces las olas no nos han dejado ver a Cristo Jesús. Y hemos visto a los tripulantes, ¿no? La tribulación del barco que no hace la obra que debe hacer. Y muchos nos desanimamos, pero hermanos queridos, hay que confiar. El Señor va a levantar tripulantes que hagan la obra. Tal vez los pasajeros ocupen el puesto de tripulantes. Mirando al Señor en el timón, llevará Él a este noble barco a puerto seguro. Hermanos queridos, tal vez como iglesia seamos una iglesia tibia, una iglesia apóstata, una iglesia con muchos pecados, que se ha corrompido, que se ha prostituido, que ha dejado al Señor y se ha ido tras sus amantes, que le ha rechazado a Cristo Jesús a la obra del Espíritu, hermanos, pero todavía hay solución. Hay buenas nuevas, hermanos queridos. Veamos si el texto de Oseas 2 puede cumplirse plenamente en nuestro tiempo, si lo creemos hoy. Oseas 2, versículo 13, cuando habla de su iglesia, y la castigaré, dice, por los días en que incensaba a los Baales, a los ídolos, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¡Qué terrible condición! Pero el Señor dice, yo la castigaré. Y le dice el verso 14, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, a su oído, como en los tiempos pasados. Verso 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo mío, y nunca me llamarás Baali, mi Señor. ¡Qué relación entre Cristo y su esposa fiel ahora! 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El Señor limpiará su corazón, limpiará sus inmundicias. El Señor hablará a su corazón tiernamente. Se manifestará como el esposo, como aquel que tiene el derecho, y la esposa le reconocerá como Ishi, marido mío. Y el verso 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Hoy, hermanos queridos, la iglesia tiene que unirse con el Señor. La divinidad tiene que unirse con la humanidad, a fin de que el potente mensaje, el evangelio eterno, inunde a la tierra con su gloria y Cristo venga a esta tierra por su iglesia que se ha preparado con mantos de justicia, con vestiduras de gala para su marido. Mientras esto no sucede, hermanos queridos, el tiempo pasará. Quiera Dios que en cada corazón se encienda una llama y podamos encender ese fuego en el mundo entero. Muchas gracias, hermanos. Vamos a despedirnos de este estudio con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por estas palabras, por estos consejos, estas amonestaciones. Te rogamos que, Señor, impresiones nuestra vida, que nos podamos preparar, que podamos recibir este precioso mensaje en nuestras vidas, que lo entendamos, que lo estudiemos, que podamos comprender la historia pasada para saber qué nos depara el presente y el futuro, que podamos dominar el pasado para poder dominar el presente. Te rogamos estos favores, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. No se olviden de conectarse para mañana, el último día de este seminario, El Poder de la Cruz. No dejen de seguirnos por el canal El Fuerte Pregón S y suscribirse. Un abrazo.